No. Ok, correcto. Voy a proyectar aquí, bueno, aquí está lo que es el tema. ¿Sí? Fíjense, el tema, bueno, este tema pues ya entraría para calificarse ya dentro del segundo parcial. Vean, tenemos aquí lo que es el tipo 3. Seguimos hablando de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y básicamente lo que corresponde a este tipo de ecuaciones diferenciales es de que, si ustedes observan tanto en la expresión B como en la expresión C, que nos marca ahí el libro, una característica de estas ecuaciones diferenciales es de que del lado derecho de la igualdad tenemos una función, ¿sí? O sea, es decir, no está igualada a 0, sino que ya tenemos una función en X, o básicamente es una función de la variable independiente, ¿sale? De tal manera que esto nos obliga a efectuar el procedimiento que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que hay que hacer es sustituir, en este caso, lo que es Y por UZ, ¿sí? Es decir, ahora en este tipo de problemas ya ven que anteriormente era Y igual a VX. Ahora va a ser un cambio de variable igualmente en Y, pero va a ser UZ. Y ahora es UZ. Son dos variables totalmente diferentes, lo cual significa, fíjense jóvenes, que este tipo de ecuaciones diferenciales, hagan de cuenta que les estoy dejando dos ejercicios de variables separables. ¿Por qué? Porque al tener el cambio de variable en UZ, esto nos va a permitir acomodar, a final de cuentas, acomodar la ecuación diferencial. Como ven ustedes aquí en pantalla, por lógica, si la y es UZ, entonces la derivada de y con respecto a x se tendría que sustituir también, ¿no? De la misma forma como lo hicimos en las ecuaciones homogéneas. En este caso, sustituimos también, o sea, lo que es y por obvias razones, la derivada de y. Obviamente, la derivada de y con respecto a x tendríamos que derivar entonces u por z, por lo tanto, pues nos queda, aplicando la derivada de un producto, pues nos queda que u por la derivada de z con respecto a x más z por la derivada de u con respecto a x es la derivada de y. Entonces, eso nos va a permitir precisamente poder factorizar lo que es la z, como ven ustedes aquí en la expresión 9. O sea, esta es de manera genérica, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Factorizar lo que es z, y lo que está entre paréntesis, esto siempre va a ocurrir, fíjense, esto invariablemente siempre va a ocurrir, siempre se va a poder factorizar lo que es la z. Y si ustedes observan la expresión número 9, tenemos u por la derivada de z con respecto a x más un factor, o sea, un paréntesis, que dice derivada de u con respecto a x más p por u, y eso multiplica a z, y eso es igual a q. Eso quiere decir que vamos a agarrar, primero que nada, vamos a agarrar lo que está dentro del paréntesis, o sea, de forma genérica, lo que es derivada de u con respecto a x más p por u, y esa expresión la vamos a igualar a 0, así como dice en la expresión 10. Dice, ahora determinamos u integrando la ecuación. O sea, agarramos lo que está dentro del paréntesis, y básicamente esa expresión, esa ecuación diferencial, básicamente es una ecuación con variables separables, ¿sí? Invariablemente siempre va a ocurrir así. Entonces, se va a resolver lo que es u. Y bueno,
Y posteriormente se resuelve otra ecuación diferencial con variables separables, como dice aquí, antes de la expresión 11, dice, empleando el valor de u, así obtenido, hallamos z resolviendo la ecuación. Es decir, se resuelve la ecuación u derivada de z con respecto a x igual a q. O sea, de la expresión número 9, ya ven que se agarra lo que está dentro del paréntesis. Y para la otra ecuación con variables separadas, o sea, la otra parte de la ecuación es lo que queda, ¿sí? Que es u derivada de z con respecto a x igual a q. Entonces, para ver precisamente este procedimiento, vamos a emplear el ejemplo número 1. Dice resolver la ecuación derivada de y con respecto a x menos 2y sobre x más 1 igual a x más 1 elevado a la 5 medios. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Primero que nada, tenemos que ordenar la ecuación diferencial que nos den de tal manera que quede de la forma como vemos en el inciso B, como vemos ahí en pantalla. La derivada de y con respecto a x tiene que estar con un coeficiente unitario, ¿no? O coloquialmente lo podríamos decir que la derivada de y con respecto a x tiene que quedar solita, ¿sí? Ahora, con la variable y debemos de tener multiplicándole una función, ¿sí? Una función de x, en el caso de que la variable independiente sea x, ¿sí? Es decir, una función de la variable independiente tiene que estar multiplicando a la y, y eso tendría que ser igual a q, o sea, q tiene que ser una función también de x, ¿no? O de la variable independiente. Entonces, en este caso, como vemos en la expresión 12, en el ejemplo 12, la derivada de y con respecto a x ya está de manera unitaria, ya está pues solita, digámoslo así. Luego dice menos 2y sobre x más 1 igual a x más 1 elevado a las 5 medios. Entonces tenemos que identificar la función p que está multiplicando a la y también la función q, que es la función que está del lado derecho de la igualdad. En este caso, la función p es igual a menos 2 sobre x más 1, ¿sí? Y la función q es igual a x más 1 a las 5 medios. Ahora viene el punto clave. El punto clave, ¿verdad? Pues es hacer el cambio de variable. Y es igual a uz. Por lo tanto, ya sabemos que la derivada de y con respecto a x es u derivada de z con respecto a x más z derivada de u con respecto a x. Es decir, voy a ocupar el pizarrón. En lo que abre, en lo que carga. Como ven ustedes ahí en el libro, lo que se tiene que hacer es escribir nuevamente la ecuación diferencial, ¿sí? Donde la derivada de y con respecto a x está solita, es decir, con su factor unitario nada más. Y lo demás acomodado con la y, debemos identificar la función que está multiplicando a la y la función q. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vamos a reescribir nuevamente la ecuación diferencial, ¿sí? Pero ya con la sustitución, ¿sí? Es decir, voy a escribir acá, derivada de y con respecto a x, menos 2y sobre x más 1,
Y esto es igual a x más 1 elevado a la 5 medios. Elevado a la 5 medios. ¿Sí? Este es el punto clave. Sustituimos y igual a igual a uz y por lo tanto derivada de y con respecto a x es igual a u derivada de z con respecto a x más z derivada de u con respecto a x. Es decir, vamos a reescribir esta ecuación diferencial, pero con el cambio de variable. Es decir, en este caso, pues quedaría derivada de y con respecto a x, pues es derivada de z con respecto a x más z derivada de u con respecto a x. Ahí está. Menos, ¿verdad? 2 veces que multiplica a y. 2 que multiplica a y, es decir, 2 veces uz. Lo dividimos entre x más 1. Y esto es igual a la función q, o sea, la que está al lado derecho, x más 1 elevado a la 5 medios. Ahora, aquí viene el proceso importante. A partir de acá vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales y cada una de ellas se resuelve por variables separables. Aquí vamos a factorizar z. Factorizar z. Es decir, esto nos va a quedar como u derivada de z, perdón, sí, derivada de z con respecto a x, más, y aquí vamos a factorizar esta z y esta z. Entonces, eso siempre va a ocurrir, siempre se va a poder factorizar. Entonces, esto significa que queda derivada de u con respecto a x menos 2 veces u sobre x más 1, y eso multiplica a z, y esto es igual a x más 1 elevado a 5 medios. Y casualmente, esta parte que está dentro del paréntesis o del corchete, ¿sí? Vamos a ponerle aquí resolver u por variables separables. ¿Sí? Es decir, se resuelve derivada de u con respecto a x menos 2 veces u sobre x más 1, y aquí se iguala siempre, se va a igualar a 0. Esa primera parte, lo que es la u, siempre lo que está dentro del paréntesis se agarra, se resuelve, se iguala a 0, y se tiene que resolver por variables separables. Para no consumir más el tiempo, pues este tema de variables separables, pues obviamente es un tema ya superado, que ya vimos, pero rápidamente esto quedaría como integral de la diferencial de u sobre 2u, o bien sería aquí un medio, ¿no? Vamos un poco más rápido. ¿Sí? Y luego sería menos la integral, ¿sí?, de la diferencial de x sobre x más 1 igual a la constante. ¿Sí? Entonces, para avanzar un poco más, pues tenemos entonces aquí en el libro, pues ya marca lo que es la u. Y en este caso la u es igual a 1 más x al cuadrado. U es igual a 1 más x al cuadrado. Ahí está. Ah, bueno, nada más una cosa muy importante, jóvenes.
En esta primera parte de la diferencial de u, cuando resolvemos la u, ¿sí? Eso sí se me está pasando. Aquí se le coloca un 0. O sea, en esa primera ecuación diferencial por variables separables para la u, no se utiliza constante. Esto debido a que como estamos en un proceso intermedio, todavía no se resuelve completamente la ecuación, entonces no se aplica en este caso una constante. La constante se aplica ya al resolver la z. Entonces fíjense, esto salió por variables separables. Ahora, la otra parte es resolver z también por variables separables. También por variables separables utilizando, por obvias razones, usando la expresión u. O sea, ya en este paso, pues obviamente ya sabemos cuál es la expresión correspondiente a la u y vamos a resolver z por variables separables. ¿Cuál es lo que tenemos que resolver? En este caso, siempre, como esto ya lo tomamos, esto fue lo que resolvimos primero. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es esta parte y esta parte. Siempre se va a hacer así. Siempre. Es decir, se resuelve la z agarrando lo que quedaba, ¿no? Es esto y esto. Y obviamente esta u ya la conocemos. Entonces, sería, lo voy a escribir, u derivada de z, u derivada de z con respecto a x. Entonces, en este caso es igual a x más 1 elevado a la 5 medios. X más 1 elevado a la 5 medios. Ahí está. Y como ya conocemos la expresión u, simplemente sustituimos u. Sustituimos u. Pues obviamente nos queda 1 más x, todo eso al cuadrado, por la derivada de z con respecto a x, igual a x más 1 elevado a la 5 medios. Y a partir de acá, aplicamos nuevamente separación de variables. ¿Vale? Entonces esto quedaría por un lado. Ya ven que la variable separable se puede realizar colocando las sumas o las restas de un lado o simplemente una diferencial del lado izquierdo y otra diferencial del lado derecho. Entonces en este caso quedaría como diferencial de z es igual a x más 1 elevado a 5 medios dividido entre x más 1, básicamente lo mismo, ¿no? X más 1 es lo mismo, fíjense, por la diferencial de x, ¿sí? Y si aplicamos leyes de los exponentes, ¿verdad? 5 medios menos 4 medios nos quedaría 1 medio. Esto quedaría como diferencial de z igual a x más 1 a la 1 medio diferencial de x. Y se integra. Integramos. Y aquí ya se aplica la constante. Ahí ya se aplica la constante. Y las integrales, pues ahí esa parte, pues vamos a ir un poco más rápido. ¿Sí? De tal manera que al integrar, así como tenemos, de hecho aquí es lo que tenemos aquí en el libro, fíjense, que la diferencial de z es igual a x más 1 elevado a la 1 medio por la diferencial de x. Entonces eso se integra y se obtiene esa expresión que vemos ahí. Y en ese caso, como ustedes observan, ya tenemos la constante.
Esa constante ya reúne todas las constantes que se generen, eso ya lo sabemos, ¿sí? Y precisamente en la U, como les comentaba, no se ocupó constante porque pues estábamos en un proceso intermedio. Entonces en este caso Z es igual a 2 por x más 1 a la 3 medios 3 medios dividido entre 3 y le sumamos la constante. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Fíjense. Entonces, en este caso tenemos dos variables. La U, que ya fue resuelta, y en este caso la Z también, que ya fue resuelta. Pero recordemos que la ecuación original está en términos de X como independiente y Y como dependiente. Así que tenemos que regresar a la Y. Regresamos a la Y. Ya sabemos que Y es igual a UZ, por lo tanto, Y es igual a, pues nada más, sustituir los valores, ¿no? Las expresiones. U es igual a 1 más X al cuadrado. Y lo multiplicamos por Z, que es 2 por X más 1. Vamos a usar un corchete. Multiplicado por 2 por X más 1 elevado a la 3 medios dividido entre 3 más la constante. Y obviamente esto nos va a quedar que Y es igual a... aquí tendríamos que multiplicar, sería 2 tercios. Vamos a aplicar directo los exponentes. Aquí tenemos 4 medios, ¿sí? Y aquí tenemos 3 medios. 4 y 3, 7 medios. Entonces sería 1 más X o X más 1 elevado a la 7 medios más X más 1 al cuadrado. Aquí sería, vamos a poner la constante de este lado, más la constante que multiplica a X más 1 al cuadrado, y esa es la expresión correspondiente a la Y, es lo que tenemos ahí en pantalla. Y ya tenemos, en este caso, estamos hablando de que ya tenemos aquí la solución general. Tenemos ahí la solución general. Pues en este caso, pues es explícita, y ya ven que les había comentado que de ser una solución explícita, pues se deja como solución general, ¿así? Y bueno, ahora, otro punto muy importante es explicarles la parte de la solución particular, ¿sí? La solución particular, como ustedes ya saben, tenemos que partir, ¿sí?, con unas condiciones iniciales. Vamos a utilizar este ejemplo. En este caso, el libro no nos maneja lo que es un ejemplo de solución particular, pero lo vamos a hacer en este caso. Vamos a ocupar, ¿verdad?, que vamos a poner acá, hallar solución particular. Solución particular. Vamos a poner acá condiciones iniciales. Las condiciones iniciales
que vamos a usar en este caso será que x es igual a 1 y y es igual a 1. Así la vamos a poner. Esta condición inicial también se puede expresar de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a poner o bien y de 1 es igual a 1. Es decir, ya sabemos que esta es la x, ¿no? Esta es la x. X es igual a 1 y obviamente y vale 1, que es esto. Entonces, de cualquiera de las dos formas les pueden dar lo que son las condiciones iniciales. Lo que se hace es tomar la solución general es decir, que y, en este caso, es igual a 2/3 por x más 1 a la 7 medios más la constante por x más 1 al cuadrado. Esa es la solución general. Ahora, sustituyendo las condiciones iniciales, entonces esto significa que 1, que es el valor de y inicial es igual a 2/3 que multiplica a 1 más 1 a las 7 medios más la constante que multiplica a 1 más 1 al cuadrado. Esto es 1 es igual a 2/3 que multiplica a 2 elevado a las 7 medios a la constante que multiplica, bueno, sería 2 al cuadrado sería 4 que multiplica a la constante. Entonces sería que 1, ¿sí?, es igual a 2. Aquí sería 2 a la 2 medios. En este caso, tenemos 2 medios. 2 elevado a la 9 medios sobre 3 más 4 veces la constante. Y esto significa entonces que la constante es igual a 1 menos 2 elevado a la 9 medios sobre 3. Y todo eso lo dividimos entre 4. ¿Sí? Entonces esto significa que es 1 menos 2 a la 9 medios, significaría que estamos hablando de 8 medios, 2 elevado a la 8 medios, más un medio. ¿Sí? O sea, recuerden que esto es igual a 2 elevado a la cuarta por 2 elevado a la 1 medio, que es la raíz, ¿verdad? O sea, 2 elevado a la cuarta y 16 raíz de 2. Entonces sobre 4. Esto quiere decir que eso lo vamos a escribir así. Menos 16 raíz de 2. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que tendríamos que la constante es igual a 1/4 menos 4 veces la raíz de 2. Ese sería el valor de la constante. ¿Sí? Profe, ¿y el 3 qué le pasó? El que estaba dividiendo también. Ah, perdón, y el 3. Aquí se me fue, ¿eh? Esto sería
dividido entre 3. Esa parte, ¿no? ¿Es correcto? Ahí está. Entonces esto quiere decir que entonces tendríamos que la constante es igual a 1/4 menos, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces 16 cuartos, 4 tercios de la raíz de 2, ¿no? Ya, ahí quedaría. Entonces, esa es la constante, ¿sí? Y por lo tanto, la solución particular, o sea, ya conocemos la constante, entonces para armar la solución particular, usamos, ¿sí?, para escribir, o bueno, sería para reescribir la solución particular. Entonces ya sabemos que la y general pues sería acá, 2 tercios de x más 1. Elevado a 7 medios más la constante. Entonces en este caso ya sabemos que la constante es esta expresión. Vamos a usar en un paréntesis más 1/4 menos 4 tercios de la raíz de 2 y lo multiplicamos por x más 1 al cuadrado. Y en este caso entonces ya tenemos la solución particular. Solución particular a secas, ¿no? Porque es explícita. Así que una vez que hayamos nosotros definido el valor de la constante a partir de las condiciones iniciales que nos da el problema, a partir de ese valor de la constante la sustituimos en la solución general que hayamos obtenido, ya sea solución general o solución general implícita. Sustituimos el valor de la constante y entonces en ese caso pues obtendríamos entonces la solución, sería la curva solución, ¿no? La solución particular, ¿verdad? Entonces, jóvenes, coméntenme si tienen alguna duda. Algo que no haya quedado del todo claro. Fíjense que voy a por si alguien está tomando captura de pantalla. Esta fue la última parte de la solución particular, ¿no? Y esta parte fue pues todo lo que hicimos. En resumen, tenemos la ecuación diferencial, que es la que está hasta arriba. Primero que nada tenemos que identificar la función P y la función Q, luego sustituir y igual a uz, y por obvias razones también la derivada de y con respecto a x. Reescribimos la ecuación, que es lo que está de color azul. Se reescribe la ecuación diferencial ya con la nueva variable que es uz. Posteriormente se factoriza lo que es la z, y lo que queda adentro del corchete o el paréntesis sería la primera ecuación diferencial con variables separables. En este caso sería en función de u. Entonces, al aplicar variables separables, se integran y se obtiene la expresión de la u. Y posteriormente se toma lo que faltaba, digámoslo así,
lo que faltaba de la ecuación diferencial original. Entonces, en este caso es u derivada de z con respecto a x igual a x más 1 elevado a 5 medios. Y como ya tenemos la expresión de u, la sustituimos de tal manera que entonces nos permita aplicar nuevamente la separación de variables, pero en este caso z y x, lo cual nos va a permitir encontrar la expresión correspondiente a la z. Y como último paso regresamos a la y, sustituyendo lo que es la u, que ya está en función de x, y también la z, que también está en función de x. Se hace el producto y se obtiene entonces y bueno, se simplifica, ¿no? Y luego se obtiene entonces la expresión de la solución general, ya sea explícita o implícita, en este caso es explícita, y posteriormente se utilizan las condiciones iniciales del problema para encontrar el valor de la constante y a partir de ahí armar lo que es la solución particular. Entonces, jóvenes, si hay alguna, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Nuevamente comentarles que la calificación correspondiente al primer parcial se encuentra ya disponible en Moodle, por favor de revisar. Ahí tenemos en la unidad número 1, en esta ocasión fueron 4 actividades. Y esas actividades se hacen lo que es el promedio, ¿sí? Y las calificaciones pues son a partir de las exposiciones y pues entonces jóvenes, si no tienen alguna duda, algún comentario. Sí, profe, es acerca de las calificaciones. ¿Cuánto se supone que es la calificación, por decir, más alta para bajarle? ¿O cuántas debimos haber tenido? ¿Cuánto debieron de haber tenido? Bueno, pues digo, al que le fue muy bien, pues seguramente tiene 100, ¿no? Y de ahí, pues se va promediando, ¿no? Se va promediando. Ustedes pueden revisar, sí, ustedes pueden revisar las calificaciones, sí, de cada exposición. Ajá, y hacer el promedio, ¿no? Es que a mí me sale ejemplo, actividad 1.1, 25, 25 y así sucesivamente, ¿no? Todo 25%. Y al final dice medida de calificación 25%. Al lado de esto hay, te aparece tu calificación. De hecho, en esa fila que está al lado dice calificación. Sí, ahí. Es que ese 25 significa que entonces, como fueron 4 actividades, a cada una le corresponde una ponderación del 25%, ¿no? Sí, ahí dice ponderación calculada. Okay. Ahí al ladito. Ahí al ladito creo que viene, ¿no? Ya el puntaje, ¿no? Entonces ya se promedia y es lo que correspondería entonces al primer parcial. ¿Sale? Bueno. Entonces, jóvenes, pues si no hay algún otro comentario, pues yo doy por terminada la sesión. ¿Sí? Pues desearles unas excelentes vacaciones, ¿sí? Y pues ahí está la actividad, ¿verdad? Ya para que regresando de vacaciones el día 12 de abril, pues retomemos lo que son las exposiciones. Vuelvo a repetir, en este caso la fecha de entrega máxima la puse para el día 12, ese mismo día, pero a las 7, ¿no? Para que entonces ya al momento de las exposiciones pues ya estén habilitadas los trabajos para que yo pues hagan la evaluación de la exposición. Entonces, jóvenes, pues nos vemos regresando. Que tengan unas excelentes vacaciones, ¿sale? Y que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.